Yo estoy listo. Ah, qué nota. Juanma, por favor, ¿desde qué lugar del planeta estás? Acá aterrizamos ayer por la tarde en Washington, ayer por la mañana. Bueno, es que este hombre se está devorando literalmente el mundo. Cuéntanos, por favor, para empezar, Juan Manuel, y luego iremos hacia tu pasado. Hoy, todo lo que le está pasando al cielo, o sea, Estados Unidos, Colombia, muchos proyectos. ¿Cómo se está dando esa red y esa expansión internacional? A ver, digamos que yo empezaría por cómo abordamos como todo el tema de la cuarentena, ¿cierto? Em, Cuando nosotros, digamos que nos encerraron, todas las empresas entramos como en modo supervivencia, ¿cierto? Em, y yo siempre he creído que uno tiene que ser ambicioso, pero no codicioso. Y yo le dije a mi papá en un martes cualquiera, por allá esos de cuarentena, que nos tomaba un vino a cualquier hora. Y a mí se me prendió un bombillo y yo dije, la única forma de que nosotros podemos sobrevivir es creciendo. Es decir, apuntándole a crecer. Y si por lo menos no le pegamos al crecimiento, le pegamos a la supervivencia. Entonces, aunque sonó muy loco al principio, lo que hicimos fue proyectarnos a un año, o sea, a marzo del 2020, perdón, del 2021, y, y lo que hicimos fue, al proyectarnos, dividirlo por quarters, como como por trimestres, como lo hacen los americanos. Entonces dijimos, de marzo del 2021, de enero del 2021, que era el último trimestre del año que estamos proyectando, vamos a crecer. En el tercer trimestre, que era más o menos septiembre-diciembre, que era cuando proyectábamos una apertura, nos proyectamos a recuperar los 300 empleados que teníamos más o menos. Luego, el, los dos primeros trimestres, o sea, el segundo trimestre y los dos primeros meses del primero, hija, acuérdate que estoy trabajando, ¿cierto? Ay, pero es que Eh, azul es de morir, o sea. Em, entonces, los dos primeros meses del primero y el segundo trimestre los proyectamos como hibernando, o sea, es decir, apagar la máquina y ponerla a gastar la menor cantidad de energía posible, ¿cierto? Eso lo que nos llevó, o sea, en una planeación como al revés, fue a ponernos lo más rápido en modo supervivencia. Todo el mundo está hablando de reinvertirnos. Nosotros, digamos que por no perder como la presencia de marca, por así decirlo, hicimos algo de domicilios y algo de, como de unas cajas que la gente se llevaba con los videos para cocinar, pero al final del día eso nos representó más o menos el 20% de la venta de lo que era originalmente y con eso pues uno no hace nada. Lo que terminamos por concluir era que entre menos energía gastáramos y más quietos estuviéramos, pues iba a ser mejor. Entonces digamos que nos proyectamos así. Otra de las cosas bien importantes que hicimos, eh, una fue que todo el mundo tenía X número de días o de meses o de quincenas para sobrevivir. Nosotros otra de las cosas que hicimos, que fue muy dura y que digamos que en ese momento quizá no parecía políticamente correcta, pero y tampoco se la dijimos a nadie, fue que nosotros, por decir si teníamos 3 meses de nómina, por poner un ejemplo, eh, lo que hicimos fue pagamos un mes, le dijimos a todo el mundo, ya no hay más. Con el segundo mes, lo que hicimos fue garantizar mínimos vitales y compramos como 40 toneladas de alimentos para darle a las familias, porque en ese momento las empresas de servicios públicos no estaban cobrando servicios públicos, los arrendatarios no estaban cobrando arrendos. Todo lo que hicimos fue garantizar unos montos vitales de dinero y unos mercados. Y el tercer mes que teníamos lo guardamos y no le dijimos a nadie, solo 4 personas de la empresa sabíamos. Y eso nos sirvió para contratar a todas las personas cuando saliéramos. Entonces muchas empresas en los 6 meses tenían 2 meses y se reventaron a los 2 meses. Otras tenían 4 meses y se reventaron a los 4 meses. Nosotros dijimos, nosotros tenemos 3 meses y en 3 meses nos vamos a reventar y si no hemos salido, pues nos reventamos. Entonces lo que hicimos fue asumir que nos íbamos como a quebrar, por así decirlo, o entrar en ese modo de hibernación un mes antes guardando el mes de salida. Esa guardada ese mes de salida lo que nos permitió fue tener un flujo de caja positivo
recontratar, hacer mercadeo y tener una capacidad de maniobra que ya nadie tenía, porque más o menos se calcula que como el 60% de los restaurantes de Colombia terminaron cerrando y como antes de diciembre, como un 20% se recuperó, como por un total de un 60% de los originales al final del año. Pero de todas maneras la gente salió muy aporreada. Nosotros salimos fuertísimos y para concluir el 2020, nosotros cerramos con una utilidad operativa como el 10% de lo que habíamos proyectado el año anterior. Es decir, nosotros en el 2020 no dimos pérdidas, ¿cierto? Aún con la pandemia. Cuando ya llegamos a marzo, no solo habíamos recontratado a todo el mundo, sino que ya teníamos como 350 empleados y este año lo estamos terminando por encima de los 400. Eso fue más o menos lo que logramos hacer. Lo segundo que fue muy complicado, pero al mismo tiempo habíamos hecho como unas movidas muy inteligentes. Una fue que nosotros entre, entre las elecciones de Petro con Duque y la cuarentena habíamos logrado asegurar todo el capital del Cielo Washington y del Cielo Hotel. Porque cuando estábamos cerrando el Cielo Hotel, el 100% de los empleados, de los empresarios, cuando estaban en elecciones, nos hicieron hacer una cláusula Petro que si ganaba se caía el proyecto. Entonces, cuando gana el presidente Duque, firmamos, recogemos durante como 6, 7 meses todo el capital y cuando entramos en cuarentena, pues una de las cosas positivas que pasó fue que no paró el abastecimiento y la construcción casi no paró. Obviamente fue un ritmo mucho más lento, pero digamos que logramos garantizar la construcción del hotel y el hotel se fue construyendo durante toda la pandemia. Con Washington fue muy parecido, pero fue muy chistoso porque habíamos invertido muchísimo dinero y nos faltaban, cuando entramos a cuarentena, nos faltaban como $200,000, que digamos que para el proyecto era muy poco, pero en uno encerrado y sin capacidad de maniobra, sin ni poder ir a presentar el proyecto, pues era demasiada plata y además íbamos a perder todo el resto del dinero. Y lo que hicimos fue hacer una especie de bonos preferentes para las personas que ya habían invertido con nosotros y los que invirtieran en ese momento. Y lo que hicimos fue decirle a los inversionistas, a los que ya nos habían puesto más los que nos fueran a poner esos 200,000 restantes, porque nosotros habíamos puesto otro capital muy importante en la construcción, pero lo que dijimos a los socios, vea, este es nuestro negocio y nosotros creemos en él. Como pues es más difícil creer en él, nosotros a, a unos socios que en el Cielo Washington representan solo el 12.5%, durante el primer año les vamos a retornar el 100% de las utilidades. Y eso lo que hace es que ellos como en menos de 8 meses retornen todas las utilidades y luego después de esos 8 meses ya nos empezamos a repagar nosotros. Es decir, ellos tienen ahí un paro en el flujo de caja, pero lo que hicieron fue apostarle a garantizar que su flujo de caja volviera muy rápido y a valorizar sus acciones. Abrimos después de la pandemia, gracias a Dios nos ganamos la estrella Michelin, la verdad no la esperábamos, o sea, trabajamos por ella, pero no creíamos que fuera a llegar como hasta el 2023, por ahí nosotros decíamos, por ahí de pronto vamos a ver bulla por allá en el 2023, pero no esperábamos que fuera a ser tan rápido. Cuando recibimos la estrella, nuestro flujo de caja, nuestras ventas mejoran porque nosotros ya entramos casi 20 días vendidos en todos los restaurantes. O sea, si tú llamas hoy al Cielo Medellín, te dan reserva en 20 días, en Washington igual. Hay algunos turnos pues más fáciles de conseguir, pero normalmente estamos como con un gap de 20 días de ventas adelantadas. Y eso lo que hizo fue mejorar muchísimo los flujos de caja y valorizar las acciones. Entonces ya, por ejemplo, todos sus socios doblaron el precio de la acción. Los socios del Cielo Hotel doblaron el precio de su, pues, o casi que su valorización se fue al doble, porque digamos que logramos salir muy fortalecidos como por esa serie de cosas que hicimos. Juan, yo no sé qué pensarán todas las personas que nos están escuchando, que esta mañana cerrábamos en 1,358 inscritos, pero yo la sensación que me llevo es de que es este creativo tan potente, pero que es este hombre también tan consciente de los negocios. Y ese es un asunto del que quiero hablar ahorita contigo, porque esa es una inyección que necesitamos los agentes del ecosistema creativo y cultural, tener esa pasión que tú tienes por la creatividad, por la cocina, por esa conciencia del negocio. Lo voy a dejar un minutito aquí apartado para ahora sí hacer como un viaje un poco en tu vida, y es, ¿cuándo supiste que querías ser cocinero?
además porque hablaste de tu papá al inicio y creo que tu papá es tu mejor amigo, aliado, cómplice. Entonces, en tu caso, ¿debió ser un momento fácil de decirles esta decisión o cómo fue ese momento familiar de anunciarles lo que quería hacer? A ver, sí, mis padres siempre me han apoyado en todo. Yo estudiaba, a mí siempre me han gustado como los números y me dio bien en matemáticas. Yo estudiaba ingeniería, me iba muy bien, pero estaba muy aburrido. Y yo ya trabajaba con mi papá desde los 16 años, pues ya tenía salario y tenía horario y tenía de todo, pero como desde los 12 él ya me había llevado como a trabajar en su empresa, como que aprendiera. Y a los 16 me quitó la mesada y me dio un salario. Me dijo, si usted no viene, no hay plata. Entonces yo ya, digamos que llevo 22 años trabajando Te vas a jubilar y ya, en nada. ya casi. Y entonces, cuando yo les digo, yo le digo a ellos como yo ya no voy a estudiar más, y mi papá se coge la cabeza y yo le digo, vení, pero espérate, yo ya te ayudo a manejar esta empresa y vos te querés jubilar en algún momento y querés que yo la herede. Yo ya, pues esta es mi universidad y además yo ya en ese momento ya llevaba como 3 años trabajando con él y además era muy chistoso porque yo en ese momento tenía como 19, 20 años y nosotros a veces recibíamos pasantes mayores que yo les enseñaba comercio internacional, de hacer una importación, pues de los giros, bueno, todas esas cosas, de los formularios, bueno, en fin, de todo esto. Y entonces yo le dije, no, yo voy a hacer esto. Cuando un día, él me dijo, no se quede sin la universidad. La universidad es una etapa demasiado bonita de la vida que le da a uno muchas habilidades sociales y además de eso le da unos buenos amigos de la vida. No se vaya a cualquier universidad, estudie lo que quiera, hasta que lo echen o hasta que se aburra, pero por lo menos vaya 2 años a algo, a estar ahí, a pelear con los profesores, a discutir, a aprender a defender sus puntos de vista, lo que sea. Y escoja algo de lo que no quiera vivir. Yo creo que ese fue el clic, porque la mayoría de los estudiantes tienen, o de los jóvenes, en algún momento nos dijeron, usted tiene que escoger algo de lo que tiene que vivir. Entonces, cuando tú entras a la universidad, tú dices, yo me tengo que tomar esto en serio porque voy a vivir de esto. Como yo vivía de los negocios internacionales, yo no me tomé la cocina en serio. Y yo creo que eso ha sido parte del proceso más bonito del cielo, y fue que en el buen sentido no tomárnosla en serio, cuando a mí me decían, el agua corta el chocolate. Y yo decía, iba e investigaba. Y por allá aparecía un químico diciendo, no, el agua no corta el chocolate, solo la corta en una fracción de porciones de agua versus chocolate. Si lo diluyes en demasiado, pues no lo montas, pero si lo diluyes en muy poquito, sí lo montas y no se te corta. Entonces yo llegaba a la clase y lo primero que hacía al chocolate era echarle agua y el profesor hervía. Me decía, es que, y yo le decía, no, no, profe, no se va a cortar, venga, yo le muestro. Entonces, yo veía en YouTube cualquier cosa, terminaba experimentando en clase, a veces la cagaba, a veces la sacaba, pero total, yo nunca terminé siguiendo recetas y nunca terminé en el buen sentido tomándome en serio la cocina. Entonces, al no seguir recetas, yo empecé como a despertar y alimentar el lado creativo y yo seguía haciendo comercio internacional, atendiendo a los clientes, etcétera, etcétera. Hasta que un día, pues, yo nunca he sido muy institucional, por así decirlo, no me he adaptado, yo pasé por 6 colegios y por 3 universidades. Tú Y, necesitas Campus Conecta, Juanma, o sea, con esa capacidad de recorrer instituciones. entonces yo dije, no, la cocina, bueno, entonces la cocina, un día me mostraron un artículo sobre dos creativos que se llaman Arsaki y Adrià, que son dos chefs, y, y el artículo no hablaba de sus restaurantes, sino de sus talleres creativos. El artículo era enfocado en que había unos cocineros inventando todo el día y que lo que salía bien se lo mandaban a un restaurante para que lo replicara, básicamente. Y yo decía, qué chimo no estar todo el día probando cosas nuevas, ensayo y error, creando cosas y no tenerse que preocupar por nada más. Entonces, básicamente, yo dije, yo quiero tener eso y en un muy bonito sentido, el cielo nunca ha sido el fin. El cielo ha sido el medio para que el fin sea tener un taller creativo donde crear cosas. Entonces ahí fue cuando me metí a cocina, cuando tuve esa conversación con mi papá y me salí de la universidad.
y me metí a la universidad, luego me salí y luego me fui a trabajar con Arsaki y con Adrián. Cuando tenía 23 años volví, empecé a montar el proyecto del cielo, ahí después como de cumplir 24 lo abrí y bueno, ya llevamos 14 años cocinando. Juanma, aquí hay pues, has escrito libros, por supuesto, pero aquí nos has dado unas pistas muy potentes que yo espero de corazón que los que estén escuchando estén ahí anotándolas. Un ser profundamente inquieto, que no digamos, se siente tranquilo con la primera respuesta que recibe, que incluso reta al sistema, retaba a sus profesores, les demostraba que sí era posible. Nos dijiste algo muy bonito cuando hablaste con tu papá sobre el tema de a qué le gustaría dedicarse, ¿cierto? ¿Qué te conmueve, qué te apasiona? Pero incluso de demostrar, y lo has hecho, digamos, en la práctica, y lo mismo le sucedió a Ferran Adrià, y es que, pues en este caso el restaurante El Cielo, los hoteles, son los vehículos a través de los cuales tú expresas un asunto más profundo que te interesa, que es el de investigar, explorar, etcétera. Así que, pues, insisto, ojalá que estén anotándolo. Aquí han llegado respuestas muy bonitas. Por ejemplo, Alejandra Correa, los invito a todos a que vayan al escenario a dejar sus comentarios, que dice: es increíble ver cómo las iniciativas creativas van tomando forma y se vuelven alternativas de empresa con nuevas propuestas de cara a la apertura de nuevos mundos y nuevas oportunidades laborales. Qué interesante, dice Blanca Estela Bernate Leitón. Sheikh Rojas, que además es el líder de un hotel hermoso en Cartagena llamado Casona del Colegio, estaba pendiente porque quería escucharte y dice, interesado en todas las opciones que existen. Qué bueno. ¿Qué le dirías, Juanma, a muchos jóvenes que como tú están tomando la decisión de irse a estudiar cocina? ¿Dónde? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué hacer? ¿Cómo buscar esa práctica soñada que para ti creo que fue a través justamente de Verazategui, de Arsac, ya me corregirás, que fue importante en tu camino? ¿Cómo además tomar conciencia de los negocios para poder vivir dignamente de lo que nos apasiona? ¿Qué les dirías a ellos? A ver, yo creo que lo primero es constancia. Eh, ayer, antier estaba con un chef muy famoso que se llama Michael Mina en San Francisco y nos reíamos un poco de los cocineros, pues, y con todo respeto, pero pues es la verdad, porque él decía, no, a mí me gusta más trabajar con los cocineros japoneses, porque es que los cocineros japoneses, hasta que no llevas 10 años haciendo algo, no te dejan hacer, no te dejan ni mover algo, o sea, ni traiga el pescado a la nevera porque usted 10 años tiene que lavar el arroz, yo no sé. De pronto los japoneses, en ese sentido, pues la cocina es tan tradicional que no hay innovación, pues en lo que es la cocina tradicional. Obviamente hay unos cocineros japoneses muy creativos, pero a lo que voy es ese nivel de disciplina. Y lo que nos reíamos un poco los cocineros es que nosotros cada mes y medio llega un pelado de 20 años y le dice a uno, yo ya cumplí mi ciclo en esta partida, yo me quiero ir para otra. Y a los 6 meses dicen, no, ya cumplí mi ciclo en esta empresa y yo ya me voy para otra y terminan siendo lo que nosotros llamamos los saltarines. Y, y no hay nada peor que una hoja de vida de un saltarín. A mí me llega una hoja de vida que dice 3 meses en el Bulli, 6 meses en Verazategui, 5 meses en Arsac, 8 meses en Pedro Subijana, 5 en Mugaritz. Y un man que llega y me dice 5 años en el carro de perros de la esquina y yo cojo el man de los 5 años de perros de la esquina. Primero, porque es disciplinado, porque se ve que trabaja en una cocina con las uñas, que le tocó sacar el carro, empujarlo, limpiarlo, ponerlo a trabajar y después guardarlo por la noche a las 3 de la mañana y dejarlo lavado. Entonces yo creo que esa persona tiene mucho más valor que un saltarín. Entonces yo creo que a los estudiantes y a los jóvenes yo siempre les digo constancia, constancia, constancia. No se vayan de las empresas simplemente porque se aburrieron o porque es que esto ya no es lo mío, porque es que mi ciclo es muy cortico, porque al final del día yo creo que el scrolling de las redes sociales nos está generando como unos efectos secundarios muy tenaces en la disciplina y en la constancia, y ahí es donde los jóvenes se están equivocando. ¿Aló? Hola, ya. ¿Aló? Si es que aquí saltamos, brincamos, traemos el micro. Como el del carrito de perros nos está tocando. O sea que puedo aplicar al cielo. Juanma, ¿cómo, digamos, invitar a ser más consciente del modelo de negocio a los jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo decirles, sea cocinero, pero venga, es importante que, aunque usted tenga un contador, un administrador, un abogado, etcétera, tome más conciencia de su modelo de negocio?
porque tú eres un hombre súper consciente de eso. Empezaste hablándonos de 300 empleados, de 350, de 3 meses de vida. No siempre cuando hablamos con agentes del ecosistema creativo y cultural hay esa conciencia del negocio. A ver, son como dos respuestas. Una es, la primera es como uno es buscar gente que sepa más que uno en cada área, ¿cierto? Y uno darse cuenta en que uno en que es muy bueno, excelente, y uno dedicarse a eso, y el resto dejarse, digamos que asesorar. Porque, porque al final del día, no sé, y yo lo he visto en muchos cocineros, son muy buenos, emprenden, dicen, yo estoy listo para tener mi propio restaurante, para tener mi propio concepto, se van, montan su negocio y lo último que terminan haciendo es cocinando. Porque terminan reunidos con el contador, porque no saben de mercadeo, porque entonces tienen que salir a atender a un cliente que de pronto no está yendo bien. Al otro día les toca hacer un entrenamiento de meseros y decirles, venga, es que esto hay que atenderlo así. Terminan haciendo una reunión de impuestos y no de cocina. Y al final del día terminan diluyendo su energía en lo que hacían bien. Y ahí es donde yo he sido muy crítico del emprendimiento como se ha vendido en Colombia. Cuando uno va a un foro en el mundo de emprendedores, lo primero que se da cuenta es que una persona de 35, 38 años en un foro de emprendedores del mundo es de los más jóvenes. Todos son mayores de 40. Y cuando uno va, más del 60, 70% tienen un empleo primario. Y ese emprendimiento es su apuesta secundaria, o sea, en su tiempo secundario, por la tarde, los sábados, los domingos, por la noche, etcétera, etcétera. Y solo hasta un punto en el que ese emprendimiento con sensatez y no con ingenuidad, saben que les va a dar, o sea, con mucha pasión y con mucho romanticismo, porque uno no dedica las noches, las tardes, los sábados y sacrifica si no tiene la pasión para emprender. Pero al final del día, con la sensatez en decir, yo no puedo renunciar a mi trabajo a los 40 años porque tengo una hipoteca, porque tengo un leasing de un carro, porque tengo de pronto una familia, estoy casado, una pareja, un hijo, etcétera, o tengo unas obligaciones. Entonces, con sensatez, ellos no renuncian hasta que de verdad el emprendimiento les puede pagar. Y muchos de ellos se terminan dando cuenta que esos emprendimientos pueden, inclusive, en vez de pagarlos a ellos, pagar a alguien más, ellos seguir asesorándolos. Y yo he visto muchos emprendedores que van creciendo sus emprendimientos en el mundo hasta un punto que tienen un tamaño donde dicen, ya me retiro de esta empresa y me vengo para acá, la ayudo a crecer y a los 5, 6, 7, 8 años me jubilo si le pego pues al negocio. No estoy hablando de los emprendedores que creen empresarios diciendo que hacen trading en Bitcoin y comprando 3 tokens por ahí, no. Estoy hablando de la gente de verdad que hace empresa, que genera un proyecto, que va y lo presenta, que hace pitch, que busca family office, emprendedor, gente que le mete cerebro 4, 5, 10 años a un proyecto, ¿cierto? Y cuando logran eso, pues se dan cuenta que lo hicieron la edad que era, porque uno en los 20, para mí los 20 son para estudiar, los 30 son para coger experiencia y los 40 son para emprender, si es que quieres emprender. ¿Y por qué yo he sido muy crítico del emprendimiento? Porque en Colombia, porque el emprendimiento tiene dos caras. La cara más bonita es que el emprendimiento venció la narcocultura. Hoy todos los colombianos admiramos a un emprendedor que llegue en Uber a mostrar un proyecto de emprendimiento y ya no admiramos, o ya el coso general ya no admira a alguien que llegue en una camioneta de dudosa reputación su dinero y que la gente diga, no, nadie sabe de dónde sacó la plata. Entonces, en los últimos 20 años, el emprendimiento, la cultura del emprendimiento venció la narcocultura. Eso es muy positivo. Pero por el otro lado, al mismo tiempo de que venció la narcocultura, generó una espada de doble filo. Y es que fomentó un exceso de emprendimiento falso, o por lo menos negativo, en muchos jóvenes a la edad que no era. Entonces ahora una persona de 21 años que no emprendió se siente frustrada. ¿Por qué? Porque les vendimos tan bien de que el emprendimiento era tan cool que ya, si están empleados, ya no son cool. Y eso es mentira. Para mí, la definición de emprendimiento son personas o emprendedores son personas que generan cambios, no que montan empresas. Cualquiera monta una empresa, uno va a la Cámara de Comercio, registra una SASA y ya. Realmente las personas que generan cambios son los emprendedores. Entonces uno ve, por ejemplo, una empresa como Nutresa, y Nutresa tiene unos proyectos de innovación dentro
de ellos, donde se premian, donde los apoyan, donde pueden generar sus propios emprendimientos como Evoque dentro de la misma empresa. Y entonces, si ustedes me dicen, Nutresa es una empresa de emprendedores, y así muchas, no de empleados, son todos emprendedores. Claro, que les llega el cheque como un empleado, sí. Ahora bien, otro ejemplo, James Rodríguez, Messi, Barack Obama, Joe Biden, hasta el mismo Trump, que hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Los que los admiran no porque son empleados o emprendedores. Todos los que acabo de mencionar son empleados. Tim Cook, el presidente de Apple, que gana por ahí 300, 400 millones de dólares al año, es empleado. Todos son empleados. Y por el otro lado decimos Elon Musk o Jeff Bezos, y también los admiramos y ellos son emprendedores. Entonces el común denominador no es que sean empleados o no. El común denominador es que nosotros, los seres humanos, admiramos las personas que hacen lo que los apasiona y se destacan en ellas. Entonces yo a la gente le digo, no se enfoquen en emprender, enfóquese en hacer algo que usted ama y hágalo de manera excelente. Y usted seguro va a encontrar que le den plata por eso. Bien sea porque monte una SAS o bien sea porque se contrate en una SAS. Pero no le importa de dónde viene la plata. Si usted es el mejor, la van a pagar muy bien. Tarde que temprano la van a pagar muy bien. Entonces, lo que hay es que desmitificar que a los 21 años hay que salir a emprender, a montar una empresa simplemente porque yo no quiero un jefe. Si uno se responde que quiere emprender porque no quiere tener jefe, no va al abismo, ya está en el abismo, ya se estrelló. Porque además el último fin de un emprendedor exitoso es ser un empleado de una junta directiva o de una banca de inversión que le van a poner toda la plata al mundo, pero no le tiene que responder. Pregúntele a Elon Musk que acaba de hacer una cosa, a ver si vendía sus acciones, las empresas que hacen los IPOs y salen a ser públicas, a ver si no los controla la SEC, si no los controlan las juntas directivas, si no los controlan los directores de los fondos de inversión. Entonces, al final del día, un man como Bezos no se manda solo. Tiene que responderle y tiene que comportarse como el mejor de los empleados. Entonces, a los jóvenes no les puede estar estorbando o molestando creer que ser un buen empleado es algo malo o es algo que no es cool. Por el contrario, ese es el camino al éxito. Sí, se fue la batería del micro. Te decía Juan Manuel que nos estás dando justamente una cátedra hoy de emprendimiento. Yo de verdad espero que todos tomen nota y este vídeo, pues además de estar circulando hoy en Campus Conecta en la plataforma, lo vamos a estar compartiendo pues a través de todas las plataformas y medios de difusión. Porque me hiciste pensar, Juan Manuel, en una institución que conocí hace años, Fashion Incubator en Milán. Es la incubadora de moda pues, que más importante, digamos, de Milán. Y un requisito es que no podía aplicar nadie de menos de 40 años. Tenían exactamente el mismo criterio que tú nos has compartido el día de hoy. Primero has tenido que empujar el carrito de perros, ser empleado, cumplir horario, etcétera. Y solo cuando te ha pasado lo que nos has descrito muy bien, a los 20 estudia, a los 30 trabaje, estás listo para tener una propuesta clara, para aportarle, digamos, a ese ecosistema creativo cultural en el que te insertas, etcétera. Así que me gusta muchísimo. Juanma, vamos a visitar a ver qué pabellones hay para que la gente estudie cocina si se está animando después de escucharte. Vamos, entonces le pido a mis compañeros del máster 2 minutos, sé que tienes una agenda muy intensa, ya te libero. Entonces vamos a visitar la feria porque te contamos, Juan Manuel, que hay 125 programas de formación presentes este año en la primera versión de Campus Conecta. ¡Ey, Azul! Vamos a imaginar que tú quieres estudiar cocina. No, no quiero todavía. No, ella aquí tiene su cocina. Pero me encanta la cocina Azul. Vamos a buscar entonces dónde podría estudiar Azul Cocina. Entonces la gente va aquí al pabellón de Expo, es un poco el entorno de la feria virtual. Tiene la posibilidad, por ejemplo, de ir justamente al botoncito que dice gastronomía. De esa manera descubrimos quiénes tienen opciones y está, por ejemplo, el Instituto Europeo de Diseño, que es gran aliado este año de Campus Conecta. Vamos a ver efectivamente qué opciones tienen. Ellos siempre tienen arriba como un video de presentación y abajo están todas las ofertas de formación, digamos, que tienen en este caso. Tienen, por ejemplo, un programa en italiano en Roma, qué delicia, de Food Design, Project Experience, qué bueno. Tienen también, por ejemplo, Packaging Design en inglés en Barcelona. Tienen, bueno, muchos otros proyectos de retail, de diseño asociados al mundo de la cocina. Aquí tienen toda su oferta y tienen la manera de contactarse directamente con ellos
para irse a estudiar. Así que de verdad que los invitamos no solamente a disfrutar de los talks que estamos teniendo el día de hoy, sino a escuchar también a las instituciones que están participando en el programa, ofertas formales y no formales, porque nos parece, Juan Manuel, tan importante lo uno como lo otro, y tenemos además una oferta de becas muy chéveres, y esto apenas comienza. Juan Manuel, para terminar, ¿dónde, digamos, qué ruta de formación te parece interesante que siga alguien que está en el mundo de la cocina? Que viajar, leer, prácticas, ¿cuál puede ser una combinación interesante que tú valores cuando te llega la hoja de vida de alguien? A ver, yo creo que la universidad es muy importante por la técnica, es decir, los profesores que uno encuentra en las universidades que se han venido especializando en enseñar y en enseñar las técnicas básicas son, pues digamos que se vuelven muy tesos en enseñarte esos principios básicos y yo creo que eso es vital. Lo segundo que yo siempre he creído, y sobre todo en todas las carreras, hay algunas que es muy complicado en medicina o en ingeniería o algo así, pero en muchas carreras yo creo que el estudiante debe empezar a trabajar casi que desde el primer semestre, Qué bueno. si sea 10 horas a la semana. Entonces yo a los estudiantes de cocina les digo, usted está en primer semestre, arranque a trabajar. Más vas a ver si coge un trabajo de medio tiempo en ese restaurante que lo que le van a enseñar al principio en la universidad, pero en la universidad se le va a volver un validador de técnicas, que es básicamente como la gente en las universidades, digamos, como se debería de estudiar, y es que a ti el profesor te manda algo, tú lo aprendes y tú cuando vas a clase simplemente validas lo que aprendes, ¿cierto? No al revés como cuando uno en el colegio o en la educación tradicional que uno iba a que le enseñaran. Entonces, al final del día, cuando un estudiante de cocina empieza a trabajar en cocina, lo que termina haciendo es que empieza a aprender más en la cocina que en la universidad. Pero si no se sale, lo único que va es a perfeccionar la técnica con su profesor, porque en el restaurante no puede parar a decir, ay, me explica esta técnica. No, al otro día el profesor me la explica. Entonces eso te va a dar una potencia gigante y vas a estar mucho más adelantado que tus compañeros que no trabajaron. Y lo segundo es eso, viajar. Al final del día, al final del día, si uno empieza a viajar, empieza a enriquecerse y si no puede viajar, se puede volver turista en su propia ciudad. Es decir, cuando uno se pone a ver, uno no va a más de 4 o 5 partes en una semana. Entonces uno puede empezar a viajar montándose en un bus, yendo a otros barrios, viendo qué comen, cómo consumen, qué restaurantes se visitan, cuál es la diferencia entre las sillas y los menús de un barrio versus el otro, los precios. Entonces, al final del día uno se puede volver viajero en su propia ciudad sin la necesidad de montarse en un avión si no tiene los recursos. Y el día que se pueda montar, pues que lo haga y realmente se le va a abrir la mente. Pues Juan, a ti solo cariño y agradecimiento, el país entero te admira y tú lo sabes. Eres nuestro primer cocinero con una estrella Michelin, has roto fronteras, estás en Washington, estás en Miami, estás llevando la bandera de Colombia muy en alto, pero además hoy nos regalaste una cátedra de emprendimiento que absolutamente compartimos y además nos invitaste a vivir de lo que nos apasiona. Así que a ti, a Azul, que es tu compañera de vida, tu cómplice mayor, un abracito. Gracias por estar aquí y toda la admiración del mundo, Juanma. Muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo para ti, muy grande a Juan Manuel. Les damos un feliz día.